quiero darte 3 mensajes que considero de súper relevancia para tu vida, y hacemos todo esto por ti. Quiero que sepas lo importante que tú eres para nosotros, pero más que eso, quiero que sepas lo importante que tú eres para Dios. Eso es lo que quiero que sepas durante estas 3 semanas. Y mira, estas 3 semanas nos hemos hecho esta pregunta, nos vamos a estar haciendo esta pregunta: ¿qué hay acerca de Dios? Más bien, ¿qué hay acerca de Dios en relación con la mujer? Esa es la pregunta realmente que nos estamos haciendo. ¿Qué hay acerca de Dios? ¿Qué es lo que Dios siente? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de ti como mujer? La semana pasada veíamos que realmente Dios es el único que no juzga, es el único que abraza, es el único que no señala, es el único que te acepta de tal manera y tal y como eres. Y esto también vimos: Dios te ama tanto como para dejarte en la misma condición. Él quiere que tu vida mejore, quiere que tu vida cambie, quiere que tus días sean mejores. Él quiere que tú encuentres un propósito para tu vida. Aun cuando pases dificultades, Dios quiere que encuentres incluso un propósito para tus dificultades. Dios quiere darte esa vida. Dios te ama tanto a ti, tal y como estás, pero quiere que mejores. Es ahí donde hablábamos que lo más increíble de nuestras vidas, lo más increíble de nuestras historias y lo más increíble de tu historia como mujer es cuando de alguna manera se intersecciona con la historia de Dios, y entonces tu historia cambia por completo. Cuando de alguna manera se cruza Jesús en tu vida puede cambiar, tu historia puede cambiar. Lo que iba para un lado ahora va completamente para otro, pero mucho mejor. Todos nosotros crecimos en una cultura, amigos, donde nos decían que había cosas de niños y cosas de niñas. Había colores de niños, colores de niñas. Había cosas que los niños podían hacer y las niñas no, y las niñas sí, los niños no. Todos crecimos así. Nadie se escapa. Y mira, hay una realidad, eso sí es real. Hombres y mujeres somos biológicamente diferentes. No somos iguales. Nosotros los hombres no tenemos la capacidad de cargar un hijo en nuestro vientre. No se puede. No nacimos con esa capacidad natural. Pero también hay otra realidad: los hombres somos más fuertes, nuestras hormonas nos hacen ser más fuertes. Mira, no quiero que te ofendas como mujer por esto que te estoy diciendo, pero es una realidad física y biológica. Para muestra, todos podemos estar desarrollándonos en una fortaleza física, pero siempre los hombres por naturaleza vamos a ser más fuertes. Y como ejemplo te quiero poner las carreras, por ejemplo las carreras de velocidad, de atletismo. Si tú comparas los tiempos de los hombres, siempre son menores, o sea, avanzan una distancia más rápido que las mujeres. Eso no es porque seas menos o más, simplemente es por naturaleza. El único detalle con esta realidad es que la cultura la ha elevado. O sea, realmente los hombres sentimos en muchas ocasiones que somos superiores que la mujer. Hablábamos en la semana pasada de cómo la historia así lo ha tratado. O sea, ha llevado a lo que es lo natural, a lo que es relacional, o lo que es el día a día, y lo ha elevado a una circunstancia más allá. Y toda la historia de la humanidad hemos luchado con eso. Hemos luchado con la idea de que las mujeres tienen que estar relegadas a cumplir únicamente ciertas tareas y que únicamente pueden hacer ciertas cosas. Todavía hasta la fecha estamos luchando con eso, con cerrar esa brecha de desigualdad en todos los aspectos. Si tú eres mujer que trabaja, te enfrentas a una realidad. Aún las cuestiones salariales no están a la par. No en todos los ámbitos, no en todos los lugares, pero todavía eso es una realidad. Y esa idea de pensar es que eso es para hombres, eso es para mujeres, eso realmente nos hace cuestionarnos algunas cosas. Y si tú, mujer, creciste en esta cultura, obviamente, creciste con ideas de ese tipo. Y creciste con pensamientos que te hacen pensar, creciste con ideas que te hacen entrar en la mente esto: yo no creo estar hecha para eso,
nuevamente regresamos a la pregunta: ¿qué hay acerca de Dios? ¿Será que Dios realmente está en unión con la cultura y que te ha hecho a ti mujer relegada a ciertas actividades? ¿Será que esa es la naturaleza de Dios? ¿Será que eso es lo que quiere para ti como mujer? Esa es una buena pregunta. Y hoy vamos a hablar un poquito más al respecto. Déjame te cuento mi experiencia con mujeres en mi vida. Mi abuela, la mamá de mi mamá, fue la única abuela que conocí, y ella nació en 1915. Lógicamente vivió en el siglo XX, vivió parte todavía de la lucha de revolución y todo, y ella se dedicó 100% al hogar. Ella no estudió una carrera, se dedicó al hogar. Y yo fui testigo de cómo van cambiando las cosas, porque mi mamá sí estudió una carrera, estudió para maestra, pero ojo, no estudió para maestra porque eso es lo único que podían estudiar las mujeres, porque esa también es una idea. Estudió para maestra por eso, porque su mamá, es decir, mi abuelita, le dijo: hija, ¿por qué no estudias para maestra? Tienen muchas vacaciones y pagan bien. Y mi mamá lo pensó y dijo: ok, voy a estudiar para maestra porque tienen muchas vacaciones y pagan bien. Y lo hizo. Su verdadera pasión era la música, era cantante, quería ser artista, y fue de alguna manera artista, pero ese fue su trabajo. Pero mi mamá realmente era una mujer muy entrona, muy luchona, o sea que sí, era muy fuerte, era sumamente fuerte. Ustedes saben que falleció el año pasado, y ese fueron los ejemplos que yo tuve en casa. Mi mamá trabajando, luchando siempre a la par con mi papá. Fue una pareja funcional en todos los aspectos, y esa fue mi experiencia. Ahora, la otra mujer que yo tengo en mi vida es mi esposa. Tú la viste aquí, pero si yo tuviera que hablar de ella, tendría que tomar todo el resto del mensaje y a lo mejor te vas a aburrir. Pero ella es una mujer que ha entrado al quite en todo. Hemos estado caminando así literalmente uno con el otro, y ha sido una historia increíble, donde a veces cuando yo me he quedado sin trabajo, ella dice: yo entro a trabajar. Y ahora estamos a la par en par, trabajando y haciendo tratando de hacer que nuestro matrimonio funcione. Y es algo que se tiene que hacer día a día. Ya hablamos de eso el mes pasado. Tu historia puede ser diferente. A lo mejor tu mamá no le entró tanto a los trancazos. A lo mejor fue una mamá ausente. A lo mejor la figura más representativa que tienes es tu abuelita o tu tía, o a lo mejor tu madrina, no sé. Lo que sí que te quiero decir es esto. Yo sé que en tu vida tú tienes un ejemplo, no sé si sea mamá, abuelita, tía, como te decía, de una mujer extraordinaria. Lo sé, lo puedo asegurar. Regresamos a la pregunta: ¿qué hay acerca de Dios? Pero yo quiero que te hagas hoy esta pregunta, mujeres: ¿qué hay acerca de Dios y tú? ¿Qué onda con Dios y contigo? Porque puede ser que este es el momento en donde tu historia se intersecciona con la historia de Dios y da un giro de 180 grados y cambia por completo. Quizá tu vida como mujer ha sido la mujer promedio, todo tranquilo, bien, encontraste un buen hombre, te casaste, tienes tus hijos, estás trabajando, eres una mujer promedio, normal. O a lo mejor tu vida ha sido mucho más complicada, más difícil, enfrentaste pruebas que no querías pasar por ellas, y sin embargo las enfrentaste y las superaste, y estás quizá luchando aún. Pero este momento puede ser el momento donde tu historia se intersecciona con la historia de Dios y da un cambio. Hoy quiero contarles una historia. Quiero leerles una historia, más bien, no contarles una historia. Quiero que leamos juntos una historia. Y esta es una historia de drama, acción, aventura, cuya protagonista principal es una mujer. Y es una mujer extremadamente valiente e inteligente. Esta es una historia que sucedió 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Estamos hablando hace más de 3000 años. Y si tú crees que los tiempos de tus abuelos
eran difíciles en relación a la mujer, estamos hablando que esos eran otra cosa por completo en cómo la mujer estaba relegada a ciertas cosas. Peor aún, eran épocas bárbaras, era de barbarie, los pueblos se mataban entre sí, se conquistaban. No existían los derechos humanos ni los tratados internacionales, nada de eso. Existían las reglas de cada pueblo, cada imperio, cada pueblo, cada reino tenía sus propias leyes, pero no habían leyes establecidas para tratarse entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que tú un día podías estar dormida en tu casa, con tu familia, y ese puede ser el día que un ejército enemigo esa noche entraban, te conquistaban, podían robarte, matarte, someterte o dejarte sin nada. Esas eran las épocas de las que vamos a hablar en esta historia. Y si eras mujer, es lo que te digo, si ahorita la brecha se está cerrando en cuanto a la igualdad y los derechos de la mujer y todo, en ese entonces, miren, 3000 años atrás, era una realidad completamente diferente y muy mala para las mujeres. Así que, les digo, abróchense los cinturones porque quiero que leamos juntos esta historia. Y dice así: había en Mahón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba, es decir, que les quitaba la lana en Carmel, que era un lugar, en un monte, y ahí estaban, en Carmel, donde tenía su hacienda. Realmente era un adinerado, se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb, parte de la realeza judía, de alguna manera, de la historia judía. Su esposa, Abigail, escuchen esto, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta, a lo que nos lleva esta pregunta: ¿cómo es que una mujer bella e inteligente acaba casada con un patán? Esperen, eso ya no pasa en nuestros días, ¿verdad? Pero por aquí me dijeron eso. Exactamente, en ese entonces no había romance, no había WhatsApp, no había citas, no había que te llevo al restaurante, no. Lo más seguro es que las familias se habían pactado ese casamiento, y ahí termina Abigail casada con ese patán llamado Nabal. Ahora entra el tercer personaje en la historia. Dice eso: estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Ahí aparece David. Tú conoces a David. Aun cuando no hayas ido jamás a la iglesia, sabes que el rey David, más allá de cantar las mañanitas, yo no sé por qué siempre hago ese chiste, pero me sigue dando risa a mí, jamás cantó las mañanitas. Realmente David, tú sabes, mató a Goliat, ¿sí? Y aparte, si tienes más tiempo en la iglesia, sabes que era un músico adorador, o sea, que hacía instrumentos y adoraba a Dios. Pero en este momento de su vida, David era un fugitivo de la ley. Estaba huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl quería matarlo. En ese momento de su vida, David estaba huyendo, pero no huía solo. David tenía un séquito. David tenía un ejército de 600 hombres bárbaros, 600 hombres violentos, honorables, pero violentos. Entonces lo que dice, pues que estaba ahí, y cuando David se entera que estaba Nabal esquilando las ovejas, y esto era un motivo de celebración para Nabal. Ahora, como estaba fugitivo en el desierto, los trabajadores de Nabal, cuando estaban cuidando las ovejas, y eran épocas bárbaras, ellos podían en un momento dado robarles o hacerles mal, pero no lo hicieron. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante en la historia. Sin embargo, David se entera de que Nabal está en ese momento de cosecha, por así decirlo, y hace lo siguiente. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte, y díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. Tuvimos la oportunidad a lo mejor de hacerlo, pero no lo hicimos. Y sigue: en todo el tiempo que se quedaron en Carmel,
Nunca les quitamos nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo van a confirmar. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Eso es lo que pasa. David se entera y dice, oye, pues nosotros los ayudamos, entonces que nos compartan de la fiesta. Y manda a 10 de sus hombres a decirle esto a Nabal. Pero recuerdas que Nabal era insolente y de mala conducta. Esto es lo que responde. ¿Y quién es este tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos, haciendo referencia a Saúl. ¿Por qué de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Como diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿Se cree que voy a andar compartiendo de lo mío? No sabía, Nabalito, pero estabas firmando tu sentencia de muerte. No sabes con quién te estás metiendo. Cuando regresan los criados a David, esto sucede. Entonces David les ordenó a todos, cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, y hace esa acotación, incluso él se lo toma personal, se la ciñeron, es decir, se ponen el cinturón con la espada. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. David dijo, este no me va a andar diciendo cosas. Este se metió conmigo, ahorita me las va a pagar. Todo el mundo háblese, y él también. Dice, esta es una bronca personal de ese cuate conmigo, y yo voy a ir a ajustar cuentas. Estaba a punto de suceder una masacre. Estaba David habiendo sido ofendido por Nabal, dice, no, voy a tomar justicia. Yo por mi propia mano, no sabe con quién se metió. Nadie podía evitar en ese momento una destrucción de una familia, una matanza de hombres. Nadie excepto una mujer. Bella, valiente, inteligente. Mira lo que pasa. Uno de los criados avisó a Abigail la reacción de su esposo y le dijo, David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres, escucha, aquí se va a desvelar más de la historia. Esos hombres, dice, se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. O sea, ellos estaban con las ovejas y nosotros estaban ahí haciendo su desastre, o no sé, esperando a ver quién mata. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron. Escucha, no solo no se metieron con nosotros, nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos, porque puede ser que había otras bandas que trataban de hacerles mal y ellos los protegían. Le dice a Abigail esto, piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que nadie, ni siquiera se puede hablar con él. Aquí dice, no solo no se metieron con nosotros, sino que nos cuidaron. Y él cuando los vio, los reconoció. Dijo, ay, sabemos que nos cuidaron. Y cuando escuchó la respuesta de Nabal, dijo, esto ya está perdido. Alguien tiene que hacer algo. Quizá la única que pueda hacer entrar en razón a Nabal es Abigail. Así que se va con ella a darle el recado. Lejos de sentir una amenaza por los hombres de David, él se sentía protegido, y si había alguien que podía interceder era Abigail, porque la ruina estaba por caer sobre toda su familia. De veras que la imagen de Nabal tú la tienes en la mente. Es un tipo pesado, con mucho dinero, no le importa nada, mal portado, insolente. ¿Qué iba a hacer Abigail? Iba a ir con su esposo y decirle, hey, amorcito, no sabes lo que te espera. Esto hizo Abigail sin perder tiempo. Dice, Abigail
reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: adelántense con esto, que yo los sigo. Pero a Nabal no le dijo nada. Se acercó, ella dijo, se puso las pilas, dijo, vamos. Y ella empezó a reunir realmente lo que David le había pedido a su esposo. Haznos parte de la fiesta. Entonces ella lo que hace es los empieza a hacer parte de la fiesta. Ve que va a haber una amenaza contra su familia, contra los suyos, y se da cuenta que nadie más va a responder. Mira, este es el momento que Abigail, cuando escucha eso, cuando ve la perspectiva, cuando mira al que es su esposo y ve y sabe lo que puede venir, se pone las pilas y voltea a ver. ¿Quién va a hacer algo? Nadie. Solamente ella. Y su reacción iba a cambiar, tenía el potencial de cambiar el destino. ¿Quién iba a responder? Nadie, solamente ella. Y esto es lo que pasa. Montaron en un asno. Vamos a imaginarnos. Dice, montaban en un asno. Abigail bajaba por una ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. Eso me encanta. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me pagan mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Ahí está Abigail con el asno bajando, y enfrente de ella 400 bárbaros sedientos de venganza y de sangre. Ella con sus criados, y ahí 400 hombres, y David refunfuñando. Y David era un líder. David era un líder que contagiaba a la gente. Si tú has leído la historia de Goliat, sabes que cuando mata a Goliat con la onda, no termina ahí, sino que va y le corta la cabeza. Y eso hace que todo el ejército de Israel se prenda y van contra los filisteos. Esa era la capacidad de liderazgo de David. Entonces, si él estaba enojado, 400 más estaban igual de enojados. Y iban con todo en contra. Y una sola mujer llega a su encuentro. Y esto sucede. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros, yo no supe que los mandó. Yo sé que para algunas mujeres van a decir: ¿cómo que se postró? Tienes que entender el contexto, tienes que entender los protocolos de la época. Tenía que hacer eso, se estaba humillando, estaba suplicando de alguna manera el perdón. Tienes que ver la imagen de la mujer ahí suplicando de alguna manera enfrente del mero de 400 despiadados. Yo quiero hacerte una comparación para que lo entendamos cómo sería nuestra época en cuanto a la violencia. Pero imagínate que te enteras que un cártel de la droga va a ir a un ajuste de cuentas a tu casa, tu familia, porque tu esposo los ofendió. Imagínate que se montan en sus camionetas con sus armas y sabes que tu esposo es necio y no va a hacer nada, y tú eres la única y te armas de valor y agarras algunas cosas que tienes ahí para ofrecerlos y te vas con tus criados y tú vas en tu carrito. Entonces, solo para ponerlos en el contexto de cómo sería ahorita en cuanto al nivel de violencia, una mujer enfrentándose a esos bárbaros. Claro, ellos eran honorables. Esos ejemplos que te estoy dando no pelean por nada que tenga que ver
con honor. Imagínate, tú agarras tu carrito y te adelantas y de alguna manera agarras valor. Ese es el contexto en cuanto a la violencia, para que te lo imagines. Imagínate las sensaciones en Abigail. Yo me lo imagino sus pulsaciones, toda nerviosa ahí, porque sabe que puede perder la vida. Que sabe que su destino está ahí enfrente de 400 hombres sedientos de venganza y de sangre. Pero sabía algo, que si ella no actuaba, nadie más lo iba a hacer. Nadie más. Mira cómo sigue. Y chécate las palabras de Abigail. Dice, pero ahora el Señor le ha impedido a usted, está hablando Abigail a David, derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártelo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone, dice, el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como el jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Yo no sé si te das cuenta, de la inteligencia de Abigail, de la manera. Yo pienso que todo el camino estaba, ¿qué le digo? Y la manera en que le presenta, mira, le está diciendo, un día tú vas a llegar a ser rey. Y cuando seas rey, tú no vas a querer una nota negativa en tu récord. Tú no vas a querer que se diga, él un día derramó sangre inocente porque no se pudo controlar. Y de alguna manera estaba viendo el futuro de su esposo. Le estaba diciendo, no vas a querer acabar como mi esposo, sino que cuando Dios te establezca como rey, tú no debes de ser igual. Wow. Ahora toda la decisión estaba en David. David le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tu mujer por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor, Dios de Israel, me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó la ofrenda que le había traído y le dijo, vuelve tranquila a tu casa. Añadió, como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Y me imagino a Abigail así, ¿no? Y dándose la vuelta y bajando todo lo de los asnos y decir, wow. Pero me encantan ciertas palabras de David. Mira esto, mira esta que le dice, bendita seas por tu buen juicio. Es decir, tú pensaste las cosas mejor que yo. Tú pensaste las cosas mejor que tu esposo. Es más, tú fuiste la única que pensaste aquí. Todos los demás actuamos por instintos de animales bajos. Pero bendita seas tú por tu buen juicio. Y luego le dice esto, que es para mí la clave. Si no te hubieras dado prisa, si no hubieras actuado, si hubieras dejado que las cosas sigan, que las circunstancias crezcan, si hubieras dejado, si no hubieras venido en este momento, si no te hubieras armado de valor, para mañana todos hubieran estado muertos. Pero tú hiciste la diferencia. Tú hiciste el cambio. Gracias a que actuaste, el final fue diferente. Piensa esto, ¿cuáles eran las posibilidades de tener éxito? Creo que ni ella jamás se sentó a calcular. Ella dijo, aquí voy, tengo que hacer algo, vámonos, y rápido, para impedir esto. Y si voy a morir, de todas maneras
vez, ya iba a morir mañana. Mejor muero de una vez. No lo pensó, vámonos. ¿Cuáles eran las posibilidades? No sé. Pero si no lo hubiera hecho. El final de la historia es muy interesante. Abigail regresa a su casa. Cuando llega a su casa, su marido está, pero hasta atrás, en una pachanga. No me crees, ahí lo voy a leer. No le dice nada al marido porque estaba, pero hasta atrás. Dice así: por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Prácticamente le dio una embolia. Y unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Luego David se entera de que se murió Nabal y había sido cautivado por la belleza de Abigail y la inteligencia de Abigail, y le pidió matrimonio y se casó con el futuro rey. Ahora, mujeres, no me malentiendan, ¿no? El mensaje no es divórciate del patán y encuéntrate un rey. Ese no es el mensaje. No dedicamos 4 semanas del mes de febrero para hablar de mejorar nuestras relaciones matrimoniales. Ese no es el mensaje. Todo esto fue orquestado por Dios de alguna manera, porque evitó a través del acto de Abigail que David tomara venganza, y después, por causas naturales, murió el esposo y ella fue la reina. Ella fue el medio que Dios utilizó para salvar a su familia y salvar a muchos de sus criados también. Ahora, yo sé que si tú te encuentras, mujer, si tú te encuentras en una situación así, de extrema emergencia, donde tienes que salir adelante y donde ves alrededor y dices, no hay nadie más, algunos pensamientos pueden venir a tu mente, pensamientos como este: eso es tarea de un hombre. Pero ves que no hay ningún hombre dispuesto a hacerla. Y te digo, a lo mejor tu marido está haciendo lo suyo y no puede hacerlo. Y tú dices, eso es tarea de un hombre, pero no hay. Otro pensamiento que puede venir a tu mente es este: no creo ser capaz. Yo no creo que tenga la capacidad para hacerlo. Y realmente nadie tenemos la capacidad para hacer muchas cosas, pero tenemos que aventarnos. Vas a depender de la gracia y del favor de Dios. Quiero mostrarte esta foto. Esta foto es de mi tía Lian. Obviamente es mi tía de cariño. Nos parecemos, ¿no? Ella es una persona que conozco hace 25 años. Tengo el honor de conocerla. Hace algún tiempo conté parte de su historia, pero déjame te la cuento otra vez. Ella, Lian, y su esposo, ellos vivían en Minnesota, en Estados Unidos. Y sienten que Dios los llama a compartir con la gente en Zacatecas a finales de los años 80. Ella, su esposo y sus 3 hijos entonces se mudan de Minnesota a Zacatecas. Y allá comienzan a tratar de compartir el mensaje de Jesús con la gente de ese lugar. Si tú estás relacionado un poquito con los misioneros americanos, los misioneros gringos, tú sabes que eventualmente se tienen que regresar a Estados Unidos una vez al año para renovar permisos y regresar. Y en una ocasión, ella y su esposo estaban manejando de Zacatecas a la frontera en Nuevo Laredo. Son como 8 horas de camino. Pero si tú has manejado esa carretera, yo he manejado varias veces esa carretera, en el tramo Zacatecas a Saltillo, es una recta de muchos kilómetros, como Mérida a Cancún más o menos, recto. Y iban ella y su esposo en la recta, así por kilómetros, y hay una sola curva. Y esa curva no es como las de la carretera a Cancún, porque aquí está todo plano. Esa curva da un barranco. Y ellos se salen de la curva. Y su carro termina en el barranco, y ellos terminan ahí. Ella empieza un proceso, ella fue la más afectada. Y comienza un proceso de rehabilitación. Ella tiene metal en su espalda. Y cada que va a un aeropuerto tiene que llevar una constancia, porque no puede pasar por el detector de metal, siempre suena, por eso tiene que llevar eso. Pasó por un proceso de rehabilitación muy duro, pero
por si fuera poco, durante su rehabilitación, su esposo, el misionero, decide dejarla. Decide irse con otra mujer. Ahí está ella, sola, en un lugar desconocido, con 3 hijos, recuperándose de su espalda. ¿Qué te dice la lógica que iba a hacer? Regresarse a Estados Unidos. ¿Qué te quedas en México? Estados Unidos debes de tener seguro médico y te van a dar más facilidades. ¿Qué hizo ella? ¿Vio alrededor? Sabía que Dios la había incomodado con hacer algo. Y ante toda lógica, dijo, yo me quedo. En contra de todo sentido, dice, si Dios es el que me está poniendo acá, y si no hay nadie más que lo haga, me quedo. Y se quedó. Yo la conocí 6 años después del accidente. Si tú conocieras a Liane, es una persona, así como la ves, así es siempre. Siempre hay sonrisas, aparte prepara el mejor desayuno de la historia de la humanidad. Pero irradia amor, o sea, no hay nada más que amor a todas las personas que ella conoce. Por eso todo el mundo somos los que los conocemos, somos sus sobrinos adoptivos, porque es una persona increíblemente amorosa, que tú puedes ver el amor, sentir el amor de Dios a través de ella. Con el paso del tiempo, sus hijos crecen, su hija se casa con un zacatecano, fundan una iglesia, esta iglesia ya tiene más de 20 años. Después de un tiempo fundan una casa hogar, esta casa hogar, para niños, niñas. Después, hace 1 o 2 años, publicó un libro con su historia, es lo puedes comprar en digital. Ya está cerca de los 80 años, no estoy seguro de su edad. Te aseguro que tiene más energía que yo a mis 45. Es increíble, porque quiere estar de arriba y para abajo, y si tú vas a su casa, está dando vueltas, tratando de servirte, ahorita ya sufre porque ya físicamente no puede como podía hace 25 años, que estaba ahí preparándote el desayuno y viendo qué más necesitabas y qué más, que el amor de Dios está en ella. Y si ella se hubiera parado y hubiera dicho, no hay nadie más, yo no lo hago, su vida no hubiera impactado a miles de personas, porque está impactando tu vida ahorita. Una mujer que responde y dice, no hay nadie más que lo haga, yo lo hago. Como resultado, su historia se intersecciona con la historia de Dios, y algo extraordinario sucede. Mujer, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Porque quizás estás en un momento donde sabes que tienes que hacer algo, sabes que puede venir una catástrofe quizá, y miras alrededor y te das cuenta, no hay nadie más que levante la mano. Y en tu mente comienzan a pensar, eso no lo puedo hacer, eso es trabajo de alguien más. Pero si no lo haces, si no respondes, algo pudiera suceder que no quieres, y Dios va a hacer algo en conjunto contigo para transformar otras vidas. Quizás estás en un momento decisivo donde no solamente Dios hace algo por ti, sino que Dios hace algo junto contigo. Quizás estás en un momento decisivo donde tu historia se va a interseccionar con la de Dios, no solamente para sentirte amada, perdonada, aceptada, sino que Dios te puede incomodar y decir, hazlo. Te digo, no estoy diciendo que te rebeles de tu esposo, él a lo mejor está haciendo lo suyo, a lo mejor están haciendo algo en conjunto, pero Dios te puede incomodar para que tú respondas, porque no hay nadie más. Y sé que en tu mente te preguntas, ¿cuáles son las posibilidades de que yo pueda tener éxito? No lo vas a saber hasta que te arriesgues, y no te vas a dar cuenta hasta que veas a tu alrededor
te des cuenta, no hay nadie más que lo haga, yo lo hago. Y tu vida puede afectar para bien la vida de miles de personas. Simplemente porque dijiste, aquí estoy. Responde. Oramos. Gracias, Dios, por esta tarde. Gracias, Dios, por la bendición de conocerte. Gracias, Dios, por la bendición de tenerte en nuestras vidas. Y gracias, Dios, porque para cada uno de nosotros tienes un propósito. Y para cada uno de nosotros tienes un plan. Que en algún punto de nuestras vidas sabemos, Dios, que tú puedes encontrarnos, salir a nuestro encuentro, incomodarnos y vamos a ver a nuestro alrededor, no nos vamos a sentir capaces, no nos vamos a sentir que esa tarea sea para nosotros, pero si nos arriesgamos, las probabilidades, aunque sean mínimas, tú puedes hacer algo con nosotros. Y nuestra respuesta positiva a tu llamado, Dios, sé que puede afectar las vidas de muchas personas. Yo te pido por cada mujer en este lugar que está escuchando estas historias inspiradoras reales de mujeres y que en sus mentes dices, yo no soy, pero de alguna manera tú puedes estar hablando y se tendrán que levantar y decir, si no hay nadie más, yo lo hago. Y en ese momento se van a dar cuenta de cómo tú estás detrás de todo. Gracias por tu palabra, por tu fortaleza y por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.